Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico del laboratorio Ameripharma. Bien, vamos a seguir y quiero comentarles sobre lo que pudiera ser el año 2016. Y yo lo puedo, así como señalé que el año 2015 iba a ser un año bueno para la economía dominicana, digo que el año 2016 es un año de cuidado. Es un año de cuidado y le voy a hacer unas recomendaciones al gobierno para que la tengan en consideración y que evitemos que ese entorno internacional que pudiera ser negativo para la República Dominicana, pues nos impacte. Miren, yo escribí una entrada a mi blog. Recuerden que el blog es www.jaimearistescuder.blogspot y esa entrada se llama 2016, un año de mucho cuidado. Y señalo que los países latinoamericanos van a continuar sufriendo el deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? Los términos de intercambio es la relación que hay entre los precios de exportación y los precios de importación. Si hay un deterioro de los términos de intercambio, eso significa que hay países que su precio de exportación se reduce más rápido de lo que se reduce, por ejemplo, el precio de importación, o que se reduce el precio de exportación y sube el precio de importación, que esa es una situación todavía peor, porque eso implica que el deterioro de los términos de intercambio todavía es más acelerada. Por ejemplo, es el caso de Brasil. Brasil está experimentando, está sufriendo un deterioro muy acelerado de sus términos de intercambio, porque sus precios de exportación están relacionados ¿con qué? Con sus exportaciones de petróleo, con sus exportaciones de azúcar, con sus exportaciones de metales y otros metales básicos. Y esto hace que como estos precios están cayendo debido a la desaceleración china, pues entonces el precio de exportación está cayendo. Si uno coloca entre los precios de importación de ellos, precios de tecnológicos o precios de otros artículos que ellos están importando y estos no caen, pues entonces su término de intercambio se deteriora. Esto hace que el nivel de riqueza o la capacidad de generación de riqueza de los países latinoamericanos se reduzca. Y al reducirse esta capacidad de generación de ingresos o de riqueza, también disminuye entonces la capacidad de generación de impuestos. Y por lo tanto tiende a deteriorar el nivel de solvencia del Estado o específicamente tiende a deteriorar el saldo de las finanzas públicas, es decir, que aumenta el déficit fiscal o si tenía un superávit disminuye su superávit fiscal. En el caso de Brasil lo que hemos estado observando es un deterioro significativo de las finanzas públicas y una situación de aumento de su déficit. Y esta situación, caída de las exportaciones, deterioro del saldo de las finanzas públicas, desaceleración de la economía, porque si caen las exportaciones se desacelera la economía, todo esto genera una situación entonces de empeoramiento de las condiciones de vida y por eso es que, por ejemplo, Dilma Rousseff tiene un nivel de aceptación, de popularidad ahora mismo que está en el entorno de su tasa de inflación que es un 12%. O sea, fíjense lo terrible que está Dilma Rousseff ante la situación de crisis económica, cómo le ha caído su nivel de popularidad. Por eso hay que tener mucho cuidado de saber montar el tipo de política económica y social, política económica, finanzas públicas, política social, cómo usted va a distribuir ese gasto público. Saberlo montar sobre una estructura económica que no dependa en su totalidad del entorno internacional. Brasil montó gran parte de su estructura de gasto basada en unos términos de intercambio favorables. Tan pronto entró la recesión, la desaceleración en China, que generó una recesión en Brasil. Brasil le está cayendo por encima del 3%, o sea que estamos ante una caída significativa. Esto hizo que entonces Brasil se viera con problemas de poder continuar con su política social. Generó aumentos de precios, generó recortes de gastos y todo esto implica pérdida de popularidad. Entonces hay que tener mucho cuidado y esa es una recomendación que hay que hacerle. Ahora, lo que yo quiero es, y eso lo comenté en mi artículo, es recordarle a ustedes lo que sucedió en 1982. En 1982, Jesús Silva Herzog, que es a su vez
en ese momento era ministro de Hacienda y es era hijo de uno que había sido ministro en el gobierno de Cárdenas en México, y que había sido el encargado de la nacionalización del petróleo mexicano. O sea, que estamos hablando de una persona de mucha experiencia, criado, Jesús Silva Herzog, criado en lo que son las líderes del poder y estudiado en la Universidad de Yale. Pues Jesús Silva Herzog llama en agosto del año 1982, llama a Jacques de la Rosière, que en ese entonces era el director gerente del Fondo Monetario Internacional. Llama a Jacques de la Rosière y le dice: óyeme, Jacques, México no puede continuar el servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque sencillamente se ha quedado sin reservas. ¿Y por qué se ha quedado sin reservas? Porque en ese momento, inicio de los 80, hubo una situación donde hubo un fuerte shock del petróleo, hubo un aumento de la inflación a nivel internacional, hubo un aumento brutal de la tasa de interés. La tasa de interés de los Estados Unidos, la tasa de interés de la Reserva Federal subió a 18%. O sea, fíjense que ahora estamos discutiendo si sube de 0,25 a 0,50 y nos estamos volviendo locos. En ese entonces la subieron a 18% la tasa de interés. Y eso generó una reducción significativa de los flujos de capitales hacia América Latina. Pero entonces, cuando Jesús Silva Herzog, el ministro de Hacienda mexicano, llama a Jacques de la Rosière del Fondo Monetario y le dice esto, inmediatamente cuelgan. Jacques de la Rosière llama a todos los bancos, específicamente al Citibank, que era el banco norteamericano con mayor exposición en Latinoamérica, y le dice: óiganme bien, México no puede pagar. Recorten su nivel de exposición con América Latina. Y comenzó a salir capital. Comenzó a salir capital masivamente de América Latina. Pero República Dominicana está en América Latina. ¿Y qué significó eso para República Dominicana? Que del 82 al 85 República Dominicana prácticamente no tuvo acceso a capital. No tuvo acceso a capital. ¿Y qué tuvo que suceder? Que República Dominicana tuvo que firmar varios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, acuerdos de facilidad ampliada, para que República Dominicana pudiese, y hay que hacer un reconocimiento, porque el primer acuerdo fue un desastre, el segundo acuerdo fue un desastre, y luego el que se firmó en 1985, ya como gobernador del Banco Central, don Hugo Giuliani Curi, a quien admiro y respeto y quiero muchísimo, pues don Hugo fue el gobernador del Banco Central y que hizo un trabajo verdaderamente extraordinario estabilizando la moneda dominicana, que había subido desde 1 hasta 3.15, 3.25, y a partir de ahí entonces bajó a 2.85 y ahí se estabilizó el tipo de cambio por el hecho de que no había divisas suficientes y esto generó muchísima turbulencia. O sea que fíjense cómo algo vinculado con la economía internacional puede tener repercusiones negativas para la República Dominicana. Entonces, ante esta situación y esa experiencia donde República Dominicana se vio afectada negativamente por ese entorno o haberla metido en el paquete donde dijeron, bueno, pues toda América Latina no puede pagar y eso significa que vamos a cortarle el financiamiento, y eso generó la década perdida, toda la década de los 80 perdida. Mi tesis doctoral es sobre políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y sus efectos sobre los países menos desarrollados, el caso de la República Dominicana, y básicamente me enfoqué en lo que había sido el caso del 82-85 República Dominicana, y por eso conozco bien lo que sucedió en ese periodo. Entonces, mi recomendación para las autoridades es que ante la posibilidad de que el año 2016 sea un año de cuidado, donde nos pueden meter en un paquete, donde vemos que Brasil está en mala situación, donde vemos que Ecuador está mal, como vemos a Venezuela que está malísimo, como vemos que otras economías se han desacelerado, como es el caso de Chile, que nosotros tengamos mucho cuidado en el manejo de la política fiscal. Este es un año electoral, este es un año que hay que tener mucho cuidado. Yo apuesto al presidente Danilo Medina de que va a ser respetuoso, como lo ha sido en el manejo de las finanzas públicas, a diferencia de otros presidentes que en años electorales generaron fuertes desequilibrios en sus finanzas. Yo apuesto a que el gobierno va a mantener la estabilidad
en el manejo de las finanzas públicas. Ese es mi deseo y mi recomendación. Mi recomendación es de que sea muy prudente en el manejo de la política fiscal y obviamente que siendo prudente en el manejo de la política fiscal, manejándose la política monetaria tal como se ha manejado, donde con el esquema de metas de inflación ayuda a reducir significativamente el nivel de incertidumbre con relación a la variación de precios, así como también la variación del tipo de cambio. Estos dos elementos combinados, una política fiscal prudente y una política monetaria como se ha venido ejecutando bajo el mandato de Héctor Valdés, pues se logre combinar estos dos elementos para continuar asegurando la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversionistas internacionales sobre la economía dominicana. Si hacemos eso, yo no tengo la menor duda de que ese entorno internacional, aunque sea negativo para el resto de América Latina, para República Dominicana, si nosotros nos manejamos bien, y ahí quiero hacer también un reconocimiento al trabajo del Ministerio de Hacienda y específicamente de Crédito Público en saber vender el crédito de República Dominicana. El trabajo de Magín Díaz es un trabajo verdaderamente extraordinario, es el director de Crédito Público. Hacer ese trabajo, vender a República Dominicana adecuadamente para que se mantenga la confianza de los inversionistas internacionales sobre el crédito de República Dominicana, yo creo que eso es algo invaluable, eso es clave. Y eso es lo que yo le recomendaría a las autoridades. Ante ese entorno, prudencia en el manejo fiscal, que continúe su buena gestión de la política monetaria, eso combinado con saber vender el país en los mercados internacionales, como se ha estado haciendo, pues lograremos mantener la estabilidad aun cuando el año 2016 sea un año de mucho cuidado. Vámonos a la pausa.